A mi modo de ver, en los estudios que se sumergen en los orígenes de nuestra historia constitucional suelen incurrir en dos errores de peso. El primero consiste en remontarse a la Constitución de Cádiz como nuestro primer texto constitucional histórico, y relegando de esta manera al que en realidad yo creo que merece ese título, que es el Estatuto de Bayona de 1808. Hay varios factores que explican esta discriminación. Una parte, considerar que el Estatuto de Bayona tiene un origen foráneo, o la idea de que no tuvo aplicación efectiva alguna, o incluso el hecho de que se dice por algunos autores que no influyó en nuestra historia constitucional o que tiene una naturaleza otorgada y por tanto que no es una auténtica constitución. Se trata de unos argumentos que, desde mi punto de vista, tienen escaso fuste, porque en realidad las cartas otorgadas son un subtipo más de constituciones históricas que hay que tener presente, desde luego, los estudios histórico-constitucionales, como se tiene presente el resto de modalidades de constitución que se han ido formando, que se han forjado a lo largo de la historia. A este primer error, en el que suele incurrir nuestra historiografía, relegado al Estatuto de Bayona, hay que añadir un segundo que, si se quiere, es todavía más grave, aunque es, diría yo, que casi exclusivo de los juristas. Me refiero a la incorrecta identificación de la historia constitucional con historia de las constituciones. Un equívoco que, desde mi punto de vista, responde a una escasa mentalidad histórica, a la que se añade, además, una inadecuada ponderación del valor del formalismo positivista, como si ese fuera el punto cardinal y cualquier elemento histórico o cualquier elemento de doctrina política tuviera que negarse su validez. Pero la realidad es que, desde mi punto de vista, la historia constitucional es mucho más que una mera historia de las constituciones, porque entraña también la historia del constitucionalismo, el análisis de las doctrinas político-constitucionales que precedieron, acompañaron o incluso, en ocasiones, divergieron de los textos definitivamente aprobados. Bueno, precisamente por la coincidencia de que el constitucionalismo posee una importancia decisiva para asumir una idea integral de nuestra historia constitucional, el estudio de los parlamentos modernos en España, que pretendo desarrollar en esta explicación, no se va a centrar en cómo fueron tratados por las primeras constituciones españolas, sino cómo fueron tratados por las primeras teorías constitucionales españolas que se remontan al siglo XVIII. Porque, desde mi punto de vista, hay un constitucionalismo antes de las constituciones, un constitucionalismo que merece la pena ser estudiado y que explica mucho de lo que luego en esas constituciones efectivamente se recogió. A mediados del siglo XVIII, la Ilustración española se mostraba mayoritariamente partidaria del gobierno del despotismo ilustrado, que a su entender simbolizaba la figura regia de Carlos III. Es cierto que, a pesar de ello, el conocimiento del régimen representativo también empezó a difundirse, sobre todo merced a los escritos de los principales comentaristas del sistema político de Gran Bretaña. Entre ellos se hallaban, obviamente, autores británicos, como en particular William Gladstone, cuyos comentarios a las leyes de Inglaterra de 1765 iban a ser bien conocidos por los ilustrados españoles, así como David Hume, que gozó de una extraordinaria fama como historiador y economista entre los ilustrados españoles. No obstante, el sistema político británico era todavía más conocido a través de autores de otra lengua distinta de la inglesa, sobre todo a través de escritos de autores de lengua francesa e italiana, cuyo idioma además resultaba mucho más accesible para los españoles que el inglés. Así, por ejemplo, las cartas inglesas de Voltaire, de 1733, o El espíritu de las leyes, de Montesquieu, de 1748, la Constitución de Inglaterra, de Jean-Louis Delon, publicada en 1771, o La ciencia de la legislación, de Gaetano Filangieri, difundieron con amplitud todas las excelencias que se presumía que tenía la división de poderes y el régimen representativo de Inglaterra. Hay que tener también presente la posición triunfante que tenía Gran Bretaña, sobre todo a raíz de la Guerra de los 7 Años, que fortaleció la imagen de la isla entre los españoles, de ahí que se tratase el gobierno británico con admiración, aunque también es cierto que sin pretender con ello que ese sistema que imperaba en Gran Bretaña pudiera o tan siquiera fuera admisible que se implantase en España. De resultas, los primeros escritos sobre el régimen inglés que elaboraron ilustrados españoles proporcionaban una lectura positiva del régimen británico, es cierto, pero sin plantearse en ningún momento que este modelo pudiera importarse a España. O sea que se trataba, en definitiva, solo de un mero análisis de una realidad distinta a la española que no tendría por qué resultar operativa en el caso de que se implantara en España y ni tan siquiera parecía que resultara conveniente. La recepción del funcionamiento del régimen representativo británico iba a tener una extraordinaria influencia entre los ilustrados españoles ya en la época de Carlos III, aunque lo cierto es que con una intensidad diferente según sus particulares tendencias.
Por ejemplo, es menor en el grupo de la Ilustración que está más vinculado a la monarquía absoluta y al despotismo ilustrado, aunque lo cierto es que incluso en este sector se observa cierto influjo de las ideas del pensamiento británico. Así puede contemplarse, por ejemplo, en la figura del apologista Juan Pablo Forner, en el que existe una influencia más que palmaria de Montesquieu. Aunque lo cierto es que Forner era partidario de la monarquía absoluta, al menos diferenció dentro de ella de los poderes legislativos, ejecutivos y judicial que el rey reunía en sus propias manos. Se trataba, por tanto, de una diferenciación, una distinción meramente funcional de los distintos poderes del Estado que no orgánica, pero en realidad por lo menos constituía un pequeño paso que mostraba una evolución del pensamiento político de la Ilustración. Dentro de los planteamientos del despotismo ilustrado, todavía un paso más que Forner lo dio Francisco Cabarrús, un autor en el que se aprecia una mezcla de ideas políticas de las que no está exento incluso la influencia de Rousseau. En realidad, la aportación sustancial de Cabarrús, en lo que por tanto avanza respecto a Forner, es que no solo diferenció como aquel entre los distintos poderes del Estado, sino que también asumió una distinción de carácter orgánica. Era partidario Cabarrús de un gobierno patronal que estuviera en manos del rey, pero sin embargo admitió la conveniencia de que al menos las funciones gubernativa y jurisdiccional estuvieran en distintas manos. De esta forma, no solo se despojaba al monarca de las tareas judiciales, que se entendía que hasta entonces había asumido, sino que también se le va a privar de ellas incluso al Consejo de Castilla, que era un órgano que en sus manos tenía funciones tanto gubernativas como judiciales. De esta forma, en el planteamiento de Cabarrús, el monarca lo que va a retener realmente son las funciones gubernativas, que dan al margen las judiciales, pero incluso en lo que se refiere a las funciones gubernativas hay que tener en cuenta que las tendría que ejercer, según Cabarrús, asesorado por un consejo de gobierno de administración que tendría que estar compuestos, según siempre en su teoría, a través de 3 vocales que tenían que ser elegidos en cada provincia. A pesar de que los planteamientos de Cabarrús todavía no pueden definirse como partidarios de un parlamento, por lo menos suponen un avance en esta dirección si tenemos en cuenta que el Consejo de Administración o Gobierno que él diseñaba carecía, bien es cierto, de funciones legislativas, era un órgano por tanto meramente consultivo, pero al menos estaba concebido como un órgano representativo, teniendo en cuenta que era elegido, como acabo de mencionar, por las provincias, a razón de 3 diputados por cada una de ellas. De manera que por lo menos contenía este órgano un elemento propio de los parlamentos modernos como es la representatividad. Junto con aquellos ilustrados que eran partidarios del despotismo ilustrado, hay un segmento de la Ilustración española que, sin renunciar en muchos casos al despotismo ilustrado, sin embargo también se muestra proclive, favorable hacia posturas de carácter historicistas. Son ilustrados que sustancialmente heredan esa idea del valor de la historia que procede sustancialmente de Montesquieu y de Vico. Este grupo de ilustrados también acogió las ideas del régimen representativo, igual que harían, como acabamos de ver, los partidarios del despotismo ilustrado, o aquellos con mayor timidez, pero en el caso de esta corriente, que ahora estoy analizando, lo va a hacer con una notable diferencia. Lo que va a hacer es volcar el régimen representativo, examinarlo a la luz del pasado nacional, en el que va a intentar ver, va a creer ver que esas instituciones de las que disfruta Gran Bretaña también habían existido en algún momento en España. El representante más relevante de esta corriente historicista es, sin lugar a dudas, Gaspar Melchor de Jovellanos, y la idea primera de que en el pasado nacional nos podemos encontrar con algo parecido a un parlamento, con una institución representativa, se encuentra ya en 1780 en su discurso de recepción a la Real Academia de la Historia. En el mencionado discurso, Jovellanos llegaba a diferenciar hasta 4 etapas dentro de la historia constitucional de Castilla. La primera etapa vendría a estar constituida por la que él llamaba Constitución Gótica, que quedaría luego sustituida a partir de los decretos de Recaredo por una nueva Constitución castellana que vendría caracterizada por el predominio del estamento clerical respecto a los restantes, situación que quedaría modificada en una tercera Constitución que surge a partir de la Reconquista y en la cual quienes van a tener el poder en sus manos van a ser los nobles, ya que a medida que van reconquistando el territorio nacional van a ir estableciendo territorios, los distintos territorios, núcleos feudales
que van a ser dominados por ellos, y esto va a generar, por tanto, a nivel nacional, una dispersión del poder que quedará, como digo, en manos de los nobles. Situación que se va a corregir a partir de Alfonso X el Sabio y que va a culminar con los Reyes Católicos, momento en el cual se procede a una concentración de ese poder disperso en manos del monarca. Hay que tener en cuenta, por cierto, que en estos momentos Jovellanos no identifica la Constitución con un texto formal, con un texto racional normativo, con una norma que establece pues, la forma de gobierno y los derechos individuales, sino que la concibe en un sentido aristotélico, como el entramado sociopolítico que de facto existía en un territorio, en este caso en Castilla. Pues bien, de esas 4 etapas hay que tener en cuenta que la primera, que estaría, como vemos, conformada por la Constitución gótica, un término que, como sabemos, luego pasaría, por cierto, a los liberales gaditanos, estaría caracterizada, siempre según Jovellanos, por la existencia de una serie de concilios de carácter estamental en los cuales se iba a expresar la voluntad general. Se trata, por tanto, de un anticipo de lo que se consideran las Cortes, de manera que Jovellanos ya entiende que en el pasado nacional, en la historia patria, en esa primera fase de la Constitución gótica, que luego adquiriría un carácter mítico, ya nos encontramos con unas instituciones representativas, aunque se trate de una representatividad estamental, que expresan la voluntad general, que aunque él no identifica en un término rusoniano, lógicamente, porque él no parte de una concepción igualitaria de la sociedad, sí que el concepto de voluntad general, lógicamente, confluye con la idea de ley, de manera que nos encontramos con que Jovellanos ya está avanzando hacia el diseño de un parlamento como un órgano moderno, que él, sin embargo, considera que hay un de sus raíces que se encuentra, por tanto, ya con precedentes en esa Constitución antigua española. La corriente historicista, que también representó Jovellanos, va a realizar un esfuerzo importante por recuperar la memoria de las Cortes españolas, tratando de mostrar que España había conocido en tiempos gloriosos una institución representativa tal y como todavía permanecía en Gran Bretaña. De hecho, uno de los periódicos ilustrados más sobresalientes de la época, que fue el Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial, que editaba Santiago Terring, va a publicar con frecuencia noticias de los principales acontecimientos y decisiones que adoptaban las Cortes durante el medievo. De esta manera incluso trataba de reflejar, un poco distorsionando la historia, que esas Cortes habían dispuesto de un poder legislativo, identificando el derecho de queja de que disponían las Cortes con el rey para la reparación de agravios con ese poder legislativo. De manera que lo que en el medievo suponía que los representantes de los distintos estamentos solicitaban al rey y éste convertía en norma, se identifica en el Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial como auténtico ejercicio de poder legislativo.